Supercrack Estrella presenta Happy y sus demonios ocultos. Netflix acaba de estrenar Happy, una serie de 8 episodios basada en el cómic del mismo nombre escrito por Grant Morrison y dibujado por Darick Robertson. La historia está ambientada en la época navideña, alejándose por completo de una historia que muestre el espíritu navideño. Quizás mucho no lo sepan, pero la Navidad en una fiesta pagana de origen satánico, Nativitatem, que significa nacimiento, llegó a nosotros por la Iglesia Católica Romana. Pero, ¿de dónde la Iglesia Católica tomó esta festividad? Pues la tomó de la celebración pagana del 25 de diciembre del nacimiento de Sol, el dios Sol, fiesta a la que se le llamaba solsticio. La pura verdad es que, la Navidad no celebra el nacimiento de Cristo, y esta festividad tan importante para muchos, no es cristiana, sino pagana, de origen babilónico. Vamos a hablar de una serie que nos habla de demonios en un segundo plano o de forma indirecta. Los demonios no son el eje principal de la serie, es algo secundario, pero que se muestran. De hecho, ni te darás cuenta de que esta serie habla de demonios. La serie se titula Happy. Contiene spoiler de la serie, intentaremos solo decir lo necesario. En la serie de vez en cuando nos hablan de los demonios, pero lo hace de una forma que apenas denota. Por ejemplo, cuando el nieto de un mafioso habla de su abuelo, un amigo le dice que habrá cobrado una buena herencia por la muerte de su abuelo, a lo que él responde que lo que su abuelo le dejó es mostrarle otro mundo que era desconocido. Su cara expresa miedo. Más adelante este personaje es disparado por el protagonista de la serie, el poli, y en su lecho de muerte este le confiesa que hay demonios disfrazados de humanos en el mundo. El propio Santa Claus demuestra ser un demonio, un ser con una fuerza sobrehumana, y que demuestra tener ciertos poderes como cambiar la voz. Recordemos la cantidad de vídeos que hablan de que el personaje de Santa Claus es en realidad Satanás. Nicky Sachs fue un brillante policía que ha caído en desgracia, ahora vive casi como un mendigo y se gana la vida como un sicario. Un día se le aparece un unicornio azul llamado Happy, el amigo invisible de una niña que ha sido secuestrada por un malvado. La novela gráfica de Grant Morrison y Darick Robertson. Happy. Navidad. Nick Sachs es un ex policía que, tras derrumbarse su vida, se gana el pan como sicario. Tras un trabajo que sale mal, Nick es herido de gravedad y a partir de ahí va a cambiar su vida. Porque ahora es capaz de ver un pequeño unicornio volador que le habla solo a él. Estamos ante Happy, uno de los últimos trabajos de Grant Morrison: Batman, Los Invisibles, Kid Eternity, etc., y Darick Robertson: The Voice, Transmetropolitan. Edita en español Panini. Grant Morrison es uno de esos grandes autores del que esperamos mucho. Fue uno de los que protagonizó el desembarco de guionistas europeos en Vértigo, y ha combinado siempre su faceta más comercial, por decirlo así, con sus obras más personales. No creo que haga falta presentarle más porque estoy seguro de que tú, lector de estas líneas, ya lo conoces, y sabes que es capaz de grandes obras como Arkham Asylum o Animal Man. Esta última, para mí, es su mejor cómic, y de obras fallidas como Mata a tu novio esta. Y este cómic falla principalmente porque todo lo que pueda hacer aquí Morrison no deja de ser una reelaboración de ese cobarde bastardo, de Frank Miller. El detective Sachs es uno de esos personajes típicos del noir, un policía que se negó a venderse, que ha caído personal y profesionalmente en desgracia, y del que solo queda la sombra de lo que fue. La autocompasión y el alcohol se han encargado de llevarle a su punto más bajo, hasta reconvertirlo en asesino a sueldo. Se ha querido ver esta obra como un cuento cruel de Navidad, un reverso de las historias navideñas Dickens. Pero aquí no hay redenciones, a Sachs no lo mueve en ningún momento ningún tipo de sentimiento que no sea egoísta. Cuando finalmente echa a andar lo hace movido solo porque sabe que es su propia hija la que está en peligro. El resumen del argumento: un viejo ex policía, ese cobarde bastardo, que debe proteger a una chica, ese cobarde bastardo, de un asqueroso pervertido, ese cobarde bastardo. Añadámosle a la mezcla la dosis habitual de violencia y mal gusto de los autores, y no como defecto, sí como característica, sobre todo de Robertson, que desde la primera viñeta nos obsequia con lo cómodo que se siente con este tipo de detalles soeces. Un perro orina encima de un mendigo, y el plus psicotrópico de las alucinaciones que tiene el protagonista con el diminuto unicornio volador del título, y tenemos Happy. Efectivamente, este cuento navideño, como lo han querido ver, no tiene moraleja. Es una historia de venganza pura y simplemente, aderezada con lo que normalmente esperamos de un escritor sorprendente como Morrison. Pero no es el mejor Morrison ni de lejos. Y es curioso que de esta pretendida libertad que ofrece Image a sus creadores resulte un cómic tan flojo como este, que podría pasar perfectamente como una historia alternativa de Punisher, con quien comparte no pocas características físicas.
Más que Grant Morrison, este cómic podría haberlo firmado un guionista como Garth Ennis o Warren Ellis, escritores que, por otra parte, sí han colaborado con el dibujante de la obra, Darick Robertson, lo cual podría llevarnos a pensar si Morrison no hubiera tenido este dato en mente cuando lo iba desarrollando, asumiendo inconscientemente, o no, los presupuestos de los escritores antes mencionados. Robertson hace lo que le pide el escocés, y sobre todo destaca el bruto contraste entre el caballito imaginario muy cartoon Disney con lo crudo y sucio del habitual trazo del autor, que, en su estilo, no ha dejado de mejorar desde Transmetropolitan. Este personaje pasado de todo, contestón, y al que ves que está medio muerto, pero aún así se levanta para partirle la cara a un malote, es simple y llanamente lo mejor que tiene Appy. Así pues, imaginad cómo mejora todo cuando se junta con un unicornio azul volador imaginario al que solamente puede ver él y que es su pura antítesis. Appy, a quien presta su voz Patton Oswalt, es un reflejo de la pureza, la inocencia y la imaginación de una niña pequeña. Los villanos de Appy tampoco se quedan atrás en carisma. Desde el malvado Santa Claus encarnado por Joseph D. Reitman y que tiene casi tantas adicciones como nuestro antihéroe, pasando por el mafioso M.R. Blue interpretado por Richie Coster. Pero probablemente la medalla de oro de los psicópatas de Appy se la lleve Patrick Fischler como Smoothie. Fischler os sonará de muchas series y películas como por ejemplo de Érase una vez. En Escandinavia Santa Claus es llamado Jultomten o Julenisen, en alusión a la fiesta pagana de Yule, el solsticio de invierno, sobre la cual instaló la Navidad el cristianismo. Es probable que esta haya sido la tradición que inspiró a Don Santa Claus, Papá Noel. ¿San Nicolás siempre fue así? No, al principio no vestía de rojo, ni llevaba regalos de casa en Navidad, ni se desplazaba por los cielos en un trineo tirado por renos. Es más, ni siquiera era bueno. La imagen de Santa Claus es el ejemplo del sincretismo de elementos procedentes de diferentes culturas y tradiciones. Todos esos cambios son consecuencias de la apropiación de la figura con fines publicitarios. La historia oficial, la que todos conocemos, es que hace siglos existió un santo llamado Nicolás de Barrio Nicolás, a secas, que se destacó por su bondad, sobre todo con los niños. En Asia Menor, en el siglo IV, vivió un San Nicolás, obispo de la ciudad de Mira, recordado por sus obras de beneficencia. Sus reliquias fueron transportadas a la ciudad de Bari, en Italia. Allí se construyó una basílica en el siglo XI para alojarlas. La devoción se extendió a tal punto que es uno de los principales santos de Rusia y el patrón de Grecia. Este personaje, evidentemente, tiene muy poco en común con el Santa Claus actual, salvo la barba que le adjudica la tradición y la bonomía que caracterizaba tanto a aquel como a este. San Nicolás de Bari evolucionó hacia Santa Claus o se trata de diferentes personajes superpuestos. Por empezar, aclaremos que no San Nicolás de Bari, obispo cristiano del siglo IV, nunca puede ser el mismo que el Papá Noel actual, al que imaginamos viviendo en el Polo Norte y no en Asia Menor ni siquiera en Italia, que entra en las casas por las chimeneas para dejar regalos y que se transporta en un trineo tirado por renos. Hay una serie de tradiciones folclóricas europeas vinculadas con la imagen de Santa Claus. Una de ellas relata la existencia de un demonio que descendía con una bolsa por las chimeneas para secuestrar a los niños, quizá para comérselos, y aquí nos asaltan las reminiscencias infantiles del hombre de la bolsa. Un hombre santo, quizá el mismo San Nicolás, consigue someter a este demonio y obligarlo a llevar regalos a los niños en desagravio. Otras versiones dicen que el demonio se arrepintió y de ahí en más se transformó en Santa Claus. En Gran Bretaña, existe la tradición de Father Christmas, Padre Navidad, un personaje también anciano y de origen incierto, aunque quizá relacionado con la religión germánica, que viste de verde y cabalga por el cielo en un caballo alado de 8 patas. Curiosamente, este caballo tiene la misma cantidad de renos del trineo de Santa Claus. Como podemos apreciar, todo esto tiene un gran parecido con la serie Appy, secuestra niños y todo lo demás. Y el unicornio es azul de la serie. ¿Qué significa? ¿Hay unicornios en la Biblia? Yo tuvo que haber estado familiarizado con los animales en la lista de Dios para que la ilustración fuera eficaz. Dios señala en Job 39, 9, 12 que el unicornio, por ser grande su fuerza, es inútil para el trabajo agrícola, negándose a servir al hombre o a labrar, arar, el valle. Esta ayuda visual le dio a Job un vistazo de la grandeza de Dios. Un animal imaginario de fantasía habría invalidado el propósito de ilustración de Dios. El unicornio es un animal mitológico y místico que ha tenido una gran presencia en varios relatos fantásticos.
Sus orígenes son desconocidos, pero hay una corriente de pensamiento que afirma que su primera aparición se realizó en la India y fue descubierto por los griegos y los romanos mientras realizaban expediciones en esta zona. Posteriormente se extendió la leyenda al Imperio Romano, que fue el encargado de expandir la leyenda de esta criatura con cuerpo de caballo, barbas de chivo, patas de antílope y un cuerno en espiral, del cual se presume tiene propiedades mágicas. Hoy nos adentramos a explicar el significado del unicornio. En fin amigos de Super Crack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.